En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 13 de enero de 2022, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y muy especial agradecimiento a Asofar. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente el programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes en este segundo programa del año 2023. Hola Mario, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, gracias. Muy buenas tardes, señores auditores. Muchas gracias a Radio Portales por habernos permitido participar nuevamente, estar nuevamente con ustedes en este programa de radio. Así es, una vez más junto a nuestros queridos auditores del día viernes, Francisco. Tenemos harta cosa que conversar con nuestros auditores, así es que vamos directamente a los hechos. Oye, Mario, no te lo había advertido, pero permíteme un pequeño chascarro de una cosa positiva que me pasó hace unos días atrás en Valparaíso. Pero voy a tratar de ser muy resumido. Estacioné hace unos días atrás en el estacionamiento que hay en Valparaíso sobre la estación de trenes. Ahí es la estación terminal del puerto de Valparaíso, arriba claro. En un nivel superior hay un estacionamiento. Estacioné ahí, al regreso pasé por un cajero automático que hay a la entrada para hacer el pago. Pagué y cuando me retiré, voy a ir un poquito al final del asunto, dejé abandonados mis documentos en ese lugar. Ah, Dios mío. Me fui 20 minutos después, me di cuenta y iba para Viña del Mar, ahí en Caleta Portales, me devolví porque me di cuenta que no tenía los documentos. Fui a este cajero automático, no estaba, había una señora haciendo aseo, no he visto nada, pregúntale a los guardias. En vez de preguntar a los guardias, preferí ir a la caseta de ese estacionamiento donde hay una señora que administra claro. esta situación. ¿Ya? Me acerqué, había una cola larga, me asomé y vi que estaban mis documentos arriba de la mesa de la señora. La señora me hizo una seña así como indicando si eran míos esos documentos. Le dije que sí, esperé que se desocupara, que me tocara el turno en la fila y me dijo, señor, sus documentos acá y allá, tenía la foto, tenía todas las cosas. Y dije, ¿cómo llegaron? Una señora joven, una señorita joven, los trajo y los dejó acá. Así que mi primer reconocimiento para esa señorita joven, que no tengo idea quién es, pero que fue tan correcta de ir a dejar mis documentos allá. Había dinero, no mucho dinero, pero ahí estaba el dinero que tenía, estaban todos los documentos, etc. Después la señora de la caja se preocupó, partió revisando los documentos a ver cómo me podía ubicar. Y se dio cuenta de que
era marino retirado. Veo que habían documentos que mostraban Claro. que yo era marino retirado. Aquí se contactó con un amigo marino a ver qué se podía hacer. Segundo reconocimiento muy especial para esta señora de la caja, que fue pero tremendamente, ¿cómo se llama? Abierta, Atenta. llana y ¿cómo se llama? Cooperadora. El amigo marino, que no tengo idea quién es, efectivamente se movió y llamó por teléfono a alguien en la Dirección General del Personal de la Armada. Bueno, recibí mis documentos, feliz, imagínate haber perdido la plata, era poca Uh, plata y no es lo mismo, el tema era recuperar todos los documentos. no, pues Iba claro. saliendo de este estacionamiento de vuelta ya con mis documentos en el bolsillo y recibí una llamada de un número desconocido. Lo contesto, buenas tardes, hablo con el capitán de navío, RTI, etcétera, etcétera. Sí, le dije yo. Me dijo, usted habla con el cabo tanto de la Dirección General del Personal de la Armada, recibí una comunicación en que decían que usted dejó sus documentos abandonados en el estacionamiento ¿cómo se llama?, del terminal de tren, y para que los vaya a retirar. Así que, tercer reconocimiento para la persona que efectivamente no le dijo a su amiga, sí, voy a hacer algo, no. Se preocupó, llamó a la dirección del personal, dio mi nombre, me encontraron, y el cabo de la dirección del personal también se preocupó, me Se encontró preocupó. mi número de teléfono porque estaba en mis registros, estaba en mi ficha, oye, y salió todo fantástico. A estas 4 personas, desgraciadamente, no tengo los nombres, pero todavía tenemos patria ciudadana, todavía hay gente honrada, gente honesta, gente colaboradora, gente que quiere hacer el bien. Y me hicieron un tremendo bien. Eso, Mario. Vamos a la Qué efeméride. bonito. No, pero qué bonito, un breve comentario. Qué bonito, nada más que yo creo que un aplauso cerrado a estas 4 personas sí, efectivamente. Qué lindo, qué lindo. Eso es gratificante y qué linda manera de comenzar el día viernes, Francisco, con esa anécdota y noticia tan bonita. Qué bueno. Así fue la cosa. 12 de enero de 1839 se desarrolla la batalla naval de Casma, la más importante acción naval de la guerra emprendida por nuestro país contra la Confederación Peruano-Boliviana, liderado por el general Andrés Santa Cruz. La contienda se ubicó en la bahía de Casma, situada en la costa norte del litoral peruano. Las naves chilenas del comandante Roberto Simpson vencen a la flota aliada que dirige el comandante Jean Blanchet. Junto con la captura del Arequipe pequeño, la victoria otorga a Chile el dominio del mar, siendo desarticulado el poder naval del mariscal Santa Cruz. Como recuerdo para nuestros auditores, para ubicarlo en el contexto, estamos hablando del siglo antepasado, de los 1800, digamos. Chile participó en 3 acciones militares durante ese siglo en Perú. Chile tuvo 4 grandes acciones militares, 3, digamos, hubo involucramiento con territorio y fuerzas peruanas. Lo primero fue la Expedición Libertadora del Perú, Libertadora, claro. ¿no es cierto? La segunda es esta acción, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en la cual fuerzas peruanas y fuerzas chilenas actuaron contra estas fuerzas que lideraba el general boliviano Santa Cruz, que pretendía ser, ¿cómo se llama?, un eje hegemónico en esa Claro. zona. Tercero, la guerra del Pacífico. Y la cuarta acción militar que tuvo Chile, que no tuvo relación con Perú, fue la triste revolución de 1891. Digo triste revolución de 1891 porque nos matamos entre chilenos, ¿ya? Así que esas Sí. son las 3 acciones en que tuvimos participación, alguna relación con Perú, y la 4ª acción militar que hubo en ese siglo. Magnífico. 11 de enero de 1869, llegan a Valparaíso los restos del general Bernardo O'Higgins Riquelme, traídos de vuelta a la patria por la flotilla mandada por el almirante Manuel Blanco Encalada. Son recibidos por William Rebolledo y Mariano Egaña. Los restos del director supremo fueron trasladados a Santiago y sepultados 2 días más tarde en la capital. Recordemos también, para darle el contexto histórico, que ¿cómo se llama? Bernardo O'Higgins era nuestro director supremo y en el año 1823 perdió respaldo, ¿cómo se llama? Perdió respaldo político, y para evitar derramamiento de sangre y un enfrentamiento mayor, abdicó y fue exiliado y se exilió en Se Perú. exilió en Perú. Y ahí quedó en Perú. Él estaba planificando su regreso a Chile, pero en el 1860 y algo falleció en Perú y sus restos posteriormente fueron repatriados al país. Sigamos. 7 de enero de 1880. En el vapor Bolivia
arriban a Valparaíso los oficiales sobrevivientes de la Esmeralda. Los héroes del 21 de mayo fueron recibidos por multitudes de ciudadanos que se volcaron a las calles para vitorearlos a su paso. En la iglesia de los Sagrados Corazones se realizó un Te Deum para dar gracias por la llegada de los marinos. Recordemos que tiempo antes había llegado el personal de Gente de Mar, porque en Perú, cuando se produjo el apresamiento de los náufragos de la Esmeralda, separaron a los oficiales de la Gente de Mar y a los oficiales los mandaron en un lugar hacia el interior. Cuando cayó Iquique en poder de Chile, esta gente fue liberada y trasladada a Chile. Y posteriormente, el hecho que estamos recordando ahora, los oficiales que habían quedado, como decía, en otro lugar. Ellos fueron trasladados a la ciudad de Tarma, ahí no sé si está al norte o al sur, muy cerca de... Hacia la Lima. cordillera, de Lima hacia la cordillera. Hacia la cordillera. Yo tengo un cuadro que lo compré una vez en Lima, Las Floristas de Tarma. Muy bonito, tienen un cuento de florería, digamos, es un centro de flores, y tengo un cuadro muy bonito que lo compré alguna vez en Lima. Tarma es directamente al este de Lima, un poquito más al norte, un poquito más al sur, pero en dirección este. Y la última, Mario, 11 de enero de 1966. Se establece que el Instituto Hidrográfico de la Armada es la única autoridad oficial del Estado en el control y difusión de la hora oficial de Chile y de señales horarias para fines de navegación. El CHOA posee un reloj atómico de cesio para ser utilizado como patrón de frecuencia y control de las señales horarias. Hoy en día alguien se preguntará con legítima, o sea, derecho a duda, ¿por qué es el Servicio Hidrográfico de la Armada el que está a cargo de la hora? Lo que pasa es que antiguamente, ya no es tan así, pero antiguamente, hasta que se inventaron los GPS y que se usaba la navegación astronómica, los que requerían los datos más exactos en cuanto a hora para determinar cuando se estaba haciendo una observación astronómica en qué posición estaba exactamente la Tierra respecto de la rotación sobre su propio eje, que en el fondo está representado por la hora, eran los marinos, porque era la referencia que usaban para poder determinar la longitud del lugar basado en las estrellas. Entonces eran los marinos los que estaban interesados en este tema de la hora, y esa es la razón por la cual era el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada el encargado, y que así se ha mantenido, de establecer la hora oficial de Chile. Mario, esas son las efemérides que teníamos para el día de hoy. Navales y marítimas, perdón. Así es, navales y marítimas de la presente semana. Entonces, vamos ahora con las efemérides de la buena memoria. La recordamos a nuestros auditores o para aquellos que no nos han escuchado anteriormente. Este ya es el cuarto viernes en donde estamos dando lectura a estas que nosotros llamamos efemérides, que no son efemérides en realidad, sino que son noticias destacadas de la época de 1970 a 1973, y que es una contribución que hace nuestro programa, como dice el título de la efeméride, a la buena memoria, porque aquí, desgraciadamente, la historia reciente de Chile, como lo hemos comentado muchas veces en nuestro programa, por ejemplo, con el Museo de la Memoria, se ha escrito con un lápiz con lápiz de un solo color nomás, para ponerlo así, digamos, bien en contexto general. Entonces nosotros lo que hacemos es contribuir a la buena memoria, contribuir a que nuestros auditores, los ciudadanos de hoy, de nuestro país, sepan lo que sucedió realmente en esa época. Bueno. Un lápiz bicolor. Sí, justamente. O sea, es lo que estamos poniendo, digamos, ya, para que se entienda el contexto completo. Escribirlo con un lápiz bicolor, efectivamente. Muy bien, el 8 de enero de 1973, el Mercurio de Valparaíso destacaba la siguiente noticia: tras desabastecimiento aparecen los cigarrillos. Y detallaba, los cigarrillos provocó largas colas en negocios porteños. Desde el miércoles, decía, y el desarrollo decía, desde el miércoles se están distribuyendo cigarrillos a locales comerciales que a su vez los distribuyen al público consumidor, según expresó el jefe de la IRINCO regional, o provincial en ese minuto, perdón. Y se está ejerciendo un severo control con el fin de evitar el acaparamiento. Obviamente que esto, como muchos productos de la época, que había una seria problema de desabastecimiento provocada que cuando eran expendidos en ciertos locales, ¿no es cierto?, provocaba larguísimas colas. Eso sucedió el 8 de enero.
Mario, por favor, un Sí, segundito. Yo quería preguntar, o sea, quería comentar, el tema del desabastecimiento no fue el único tema del gobierno de Salvador Allende que no, crispó al por país supuesto. y nos llevó a Mm, todo lo que ocurrió. Pero indudablemente que el tema del desabastecimiento fue un tema mayúsculo. ¿Y el Estado, cuál fue la fórmula que buscó eh, para tratar de solucionar el problema del desabastecimiento? En vez de permitir que todo el mundo actuara, que los productores produjeran, etcétera, etcétera, parar con el tema de la intervención de las empresas de la industria alimentaria, ¿ya? Intervino en mayor medida, generó racionamientos, etcétera, etcétera. claro, Indudablemente eso nunca ha funcionado en ninguna parte. Los racionamientos, claro. la distribución centralizada y todo eso, lo único que trae es hambre y más hambre. Yo estaba en Cuba, que hasta el día de hoy el sistema es así, y Así es, créanme que pasan hambre y más hambre. así es, así es. Muy bien. Por su parte, el 8 de enero también, pero de 1972, La Estrella de Valparaíso destacaba la siguiente noticia. El titular decía: extremistas insisten en pedir armas. Y el desarrollo de la noticia decía: pese a la actitud del presidente de la República, Salvador Allende, que rechazó pedidos de grupos exaltados de la Unidad Popular, en las últimas horas de anoche elementos marxistas lanzaron volantes en algunas calles de Valparaíso haciendo llamados al pueblo armado. Los volantes decían: basta de ceder con los momios, el pueblo armado al poder. Y esto lo decía el movimiento revolucionario Ronald Rivera. Otros volantes decían: basta de ceder ante la reacción. Lo firmaba el pueblo al poder M3R. Por su parte, en el mismo periódico de La Estrella del 8 de enero de 1972, el titular decía: Democracia Cristiana acusa al gobierno por nuevo cargo de Toa. El desarrollo de la noticia decía: la Democracia Cristiana calificó de violación flagrante a la Constitución la designación del ex ministro del Interior, José Toa González, en la cartera de Defensa. Agregan que un funcionario suspendido por la Cámara de Diputados no puede ser designado en otro cargo. O sea, debería esperar la decisión final del Senado sobre los cargos de la acusación constitucional. Mario, Toa, perdón, perdón. Toa juró en el Ministerio de Defensa, mientras que el ex ministro de Defensa, el radical Alejandro Ríos, dejó la cartera de Defensa y asumió la cartera del Interior. Como se dice en ajedrez, se hizo un enroque. Un enroque, claro. Claro. Dos comentarios. Uno respecto al tema de las armas. En ese tiempo, al igual que ahora, la violencia era un instrumento que había un sector del país que consideraba legítimo. Y es algo tremendamente importante, porque el tema del uso de las armas y el tema de la violencia fue parte muy importante de lo que nos llevó al desenlace del 11 de septiembre de 1973 y a la cuasi guerra civil que estaba viviendo el país. Y el tema de Toá, padre a todo esto Perdón, del Francisco, actual ministro del disculpe. Interior, Sí, Karina Toá. perdón, Francisco, no, y un detallito, perdón. Y esto de el poder por las armas era algo que lo decía abiertamente el mismo presidente Salvador Allende y los personeros de la Unidad Popular. Ellos lo decían abiertamente. El entonces presidente, ¿cómo se llama?, Claro, del no, Partido no, o sea, Socialista, que nunca el descartaron jefe del MIR. y además lo consideraban como una vía legítima para llegar al poder. O sea, si la vía democrática es, de acuerdo a su percepción, obstaculizada, entonces el poder armado era una de las vías o una de las formas para consolidar el poder. Eso lo decían abiertamente. Correcto. Oye, y en todo este desorden, entonces la oposición, porque se habla de la democracia cristiana en ese tiempo era oposición al gobierno, Claro. a diferencia de ahora que la democracia cristiana medio que pololea, entra, sale, ahora está afuera pero mirando para adentro. En ese tiempo era claramente oposición al gobierno. Y entre la democracia cristiana y la derecha, ante todas las irregularidades y violaciones a la Constitución que se estaban produciendo, optó por hacer acusaciones constitucionales en contra de los ministros. En este caso estamos recordando la acusación constitucional contra el ministro del Interior, el señor Toá. ¿Qué es lo que hizo Salvador Allende para burlar este proceso o saltarlo? Como dijiste tú, enrocaba. Lo sacaba del ministro del Interior, pero lo nombraba ministro de Defensa. Decía, la Constitución no me lo impide. Y el ministro de Defensa lo ponía el ministro del Interior. Claro. Pero indudablemente que lo que estaba haciendo Salvador Allende era jugar con fuego. Estaba trabajando con la Constitución, en este caso al borde, al límite, en otros casos claramente violándola. Así es, así es. Muy bien. Por su parte, el 9 de enero de 1973, el Mercurio de Santiago
destacaba la segunda noticia. Ilegal, decía. La Contraloría General de la República rechazó el decreto del Ministerio de Educación relativo a la democratización de la enseñanza debido a que es anticonstitucional. Bueno, recordemos a nuestros auditores que la Unidad Popular intentó en esa época implementar la ENU, la Escuela Nacional Unificada, que en el fondo era un poco lo que se está haciendo o se ha hecho actualmente en nuestro país, ¿no es cierto? Lo mismo que imponer una sola educación por parte del Estado. Una sola visión social, política, histórica de la sociedad. Sí, es en el fondo eso, es para decirlo en palabras bastante simples y bastante también realista, ¿no? Y suaves, digamos, por así decirlo. Bueno, pero efectivamente ese año hubo mucha convulsión y aquí se destacan a las federaciones de estudiantes. Yo me acuerdo que mi colegio está adherido a la Federación de Estudiantes Particulares de Chile y permanentemente están vigilando y están reaccionando, ¿no sé?, ante cosas como esto. Y la implementación o la intención de implementar la ENU causó una polémica tremenda y tanto rechazo efectivamente que finalmente el gobierno tuvo que echar pie atrás. Bueno, y por último, la última noticia que vamos a comentar, el 12 de enero de 1973, el mismo Mercurio de Santiago destacaba el siguiente titular: la inflación en el país llegó en 1972 al 163,4%. Y el desarrollo de la noticia decía: en un 8,3% subió el índice de precios al consumidor en diciembre pasado, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Durante el año pasado, la inflación medida o acumulada, que se llama ahora, llegó a 163,4%. El informe del instituto dice que en diciembre los rubros principales de alzas fueron los siguientes: alimentación, 6,1%, vivienda, 0,8% y vestuario, 0,2%. Si ustedes se fijan, alimentación era siempre, y fue así siempre, el rubro de la canasta básica, que se llama, ¿no es cierto?, que siempre tuvo mayor inflación. Esas son las noticias, son las efemérides que nosotros llamamos de la buena memoria, Francisco. El tema de la inflación es un castigo, especialmente en contra de la gente de menos recursos, pero tremendo. Un 163% anual significa, en ese tiempo había mucha gente que guardaba la plata bajo el colchón. Alguien que estaba haciendo ahorro y se decía por debajo del colchón como una forma de decir que la tenía en alguna parte de la casa oculta. En un año, si uno tenía 100 pesos, al año esos 100 pesos tenían el valor equivalente a 30 pesos. O sea, ahorrar por ningún motivo. No había ninguna posibilidad de hacerlo. El dinero, lo único que se podía hacer y que generaba más inflación aún, yo recibía un sueldo y lo gastaba inmediatamente, antes que se desvalorizara. Yo sentía la sensación de que si no lo gastaba antes de final de mes, ya a final de mes iba a tener menos plata. Era caótico. Así es, efectivamente. Y eso es lo que provoca, básicamente, Francisco, que para la gente, en nuestros queridos auditores que nos escuchan, que no tienen la edad que tenemos nosotros, no están sobre los 60 años, que no vivieron esa época como la vivimos usted y yo, es imposible imaginarse esto con una inflación de un 1, un 2, de un 12,3, 12,4, 12,3% que fue el acumulado del año pasado, en todo el año. Esa inflación eran inflaciones que ocurrían en un mes, en una semana. Entonces, efectivamente, la pérdida del poder adquisitivo era inmediata, y tal como usted dice. O sea, y un detalle, Francisco, yo creo que usted lo recuerda, que se va a recordar este tema. Es muy común, es absolutamente normal, que cuando uno va a cualquier parte, una tienda, un supermercado, están los precios, ¿no es cierto?, exhibidos, los precios del producto. Bueno, en esa época, queridos amigos, no se exhibían los precios. ¿Por qué? Porque si el pan en la mañana comenzaba costando, por así decir ahora, 1.000 pesos, podía ser de que ya en la tarde el pan ya no costaba 1.000 pesos, sino que costaba 1.050 pesos o 1.100 pesos. ¿Se acuerda, Francisco? Claro, Que, sí, claro, entonces claro, era imposible mantener rotulados los valores.
porque los valores estaban cambiando a diario, Así que es. es lo que está pasando a Argentina en este momento. Argentina Así es. terminó el año 2022 con una inflación por ahí por el 100%. Nosotros fuimos bastante mejores que eso, digamos, 160 y tanto. Pero es muy difícil vivir y tomar decisiones con esos niveles de inflación. Bueno, queridos amigos, antes de despedirnos para ir a la pausa, insistimos, lo que nosotros hacemos con esto es, y ustedes ven, esto no es antojadizo, lo que estamos nosotros dando es dar a conocer noticias de la época. Esto no puede ser más... Objetivo. esa es la palabra que está... No puede ser más objetivo, estamos dando a conocer noticias de la época, que reflejan la realidad de la época. Francisco, vamos entonces a la pausa. Vamos, espérenos un momento, por favor, señores auditores. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares todos los días viernes, acompañándolos en este horario. Además, agradecemos, por supuesto, a nuestro auspiciador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFARAG, que permite que este programa esté dentro de la pauta, esté dentro de la programación de Radio Portales de Valparaíso. Como siempre lo hacemos a iniciar el segundo bloque. Les recordamos que Chilenos de Corazón está presente en la página web www.chilenosdecorazon.com. Ahí están los links a nuestras redes sociales y también nos pueden escribir al correo electrónico chilenosdecorazon2020@gmail.com. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Maturuna Morales, conductores del programa del día de hoy. Y Francisco, nos vamos entonces con la pauta que tenemos preparada el día de hoy. Y el primer tema, como ya se ha hecho también tradicional en nuestro programa, el título de esta sección ¿Es este el país que queremos? Y en este caso, Francisco, queremos comentarle a nuestros auditores, el miércoles recién pasado la noche, que causó bastante revuelo, un reportaje que hizo el programa de noticias de Canal 13, respecto de una larga lista de espera en la que se encuentran niños. En realidad, el programa hablaba de 24.000 niños, niños y adolescentes de todo el país, niños que han sufrido graves vulneraciones, que están en gravísimo riesgo social, que están a la espera de acceder a tratamientos por parte del Estado. Esto en el programa Mejor Niñez. Francisco, eso es parte de la pregunta de esta sección. ¿Es este el país que queremos? Claro, indudablemente que no es lo que queremos. Desgraciadamente, todos estos temas, todos estos tratamientos y todas estas cosas son muy contaminadas por la ideología de las personas. Porque si todos buscáramos el bien de todos, o el bien nacional, sería relativamente fácil discutirlo y ponernos de acuerdo cuál es el mejor camino para llegar al bien. Pero cuando esos caminos son limitados, no están todos los caminos disponibles, sino que están disponibles solamente aquellos caminos que están de acuerdo con mi ideología, entonces los caminos se truncan. Y más aún, para peor, los caminos que están de acuerdo con mi ideología muchas veces son malos, son caminos de tierra o caminos que no tienen destino. Entonces, efectivamente, los niños, nuestros niños, están siendo postergados porque la ideología está primero. Francisco, yo fíjese que cuando vi esta noticia de Canal 13, que por supuesto me impresionó mucho, o sea, porque, ¿sabes, Francisco? Que hay una de las cosas que, queridos amigos, que cuando hablamos de las necesidades, de los problemas reales de la gente, se acuerda que eso lo hizo común la señora Bachelet en su gobierno, los problemas reales, ella hablaba mucho de los problemas reales de la gente. Bueno, estos son problemas reales de la gente, pero no la Constitución. La Constitución no es un problema real, la Constitución no va a solucionar nada. Pero esto es un problema, pero estamos tan como país enfocados en el proceso constitucional, y cuando digo el país, el gobierno y el poder legislativo, tan preocupados del proceso constitucional, con todo lo que eso implica, Francisco, con todo lo que eso implica, dedicarle tiempo, esfuerzo y muchísimos recursos.
y uno ve esto. Estos son problemas reales, problemas urgentes, problemas que debiéramos esforzarnos por ponerle una pronta y rápida solución. Somos de 24.000 niños, y queridos amigos, lo destacaba el programa ese día de Canal 13, estos niños están en lista de espera de más de un año para recién tener una evaluación, o sea, e ingresar recién al programa. Recordémosle, Francisco, que este servicio del menor fue intervenido mayormente, ¿no es cierto?, en el gobierno el último gobierno del presidente Piñera, por gravísimas irregularidades. Y ahí entonces se le cambió el nombre a este servicio de mejor niñez. O sea, porque aquí en Chile pensamos que cambiándole el nombre solucionamos las cosas. Pues, listo, ahí que comenzamos una nueva vida. Bueno. O abriendo un ministerio, hubo una oficina. Claro, Claro. Bueno, ya todo esto me acordó, pues, Francisco. La semana pasada comentábamos cómo la cantidad tremenda de operadores políticos, porque son estos cargos que se crean, programas nuevos, decenas de cientos y cientos de personas que son contratadas por el Estado y que implican miles y millones de pesos en sueldos. Y aquí tenemos este programa este programa de Mejor Niñez que no está funcionando porque el Estado no pone el esfuerzo. Una triste noticia que no es nueva, no es nueva, porque yo comencé a investigar, nosotros investigamos como programa, y resulta que el 24 de diciembre el medio digital Ex Ante ya estaba denunciando esto, y en ese minuto hablaba de que casi 27.000 niños vulnerados siguen sin diagnóstico, aún en lista de espera. O sea, esto no es algo nuevo, Francisco. O sea, lo que nos lleva como conclusión de que este servicio de la mejor niñez nos ha llevado, parece, está convertido en un servicio de la peor niñez, Francisco. Y como te decía, voy a insistir nuevamente, desgraciadamente, si fuera cosa de decir, oye, a ver cuál es el mejor camino, a lo mejor podríamos encontrar soluciones, pero resulta que no es el mejor camino, sino que es el mejor camino que esté dentro el mejor camino que acepta mi ideología. Y ese camino, desgraciadamente, en muchos casos, y en este caso así es malo. De partida, el tema de la salud lo estamos tratando de cercenar. Estos niños necesitan atención, llevan un año esperando, y hay gente que está discutiendo eliminar parte del sistema de salud del país. Triste. Y en todo caso, queridos amigos, este no es el país que queremos. Esto no es lo que queremos que suceda en el país. Bueno, eso era, Francisco, el primer tema, la primera sección de nuestra pauta, y el segundo no puede ser otro más que el nuevo proceso constitucional, Francisco. Nuestros auditores se han enterado que ahora, el miércoles recién pasado, ya finalmente se cerró esta primera etapa del nuevo proceso constitucional, que es la discusión en el Congreso, ¿no es cierto?, del proyecto de ley de modificación, y se elevó al Ejecutivo el proyecto de ley. Correcto. Sí, es importante. Queremos comentarle a nuestros auditores. Oye, uno de los puntos es que este fue, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero tengo que reconocer que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso. En el Senado sacó un 80% de aprobación, en la Cámara de Diputados un poco menos, pero 75, entre 75 y 80, un número por ahí. O sea, tuvo un alto nivel de aprobación al interior del Congreso, y ya está, es un hecho, y ahora tenemos que trabajar y avanzar en esto. Y ya está publicada la proposición que emite el Congreso al gobierno para publicar esta reforma a la Constitución Política del Estado. Y se crean, para ir entendiendo, voy a tratar de hacer un resumen, ojalá clarificador, ojalá que aclare y no que oscurezca. Voy a tratar de hacer un resumen que muestra más o menos en qué consiste esta cuestión. Primero, va a consistir este proceso. Este proceso primero, respecto a la estructura. Primero, se crea un Consejo Constitucional, que es parecido, que estará a cargo de redactar este documento. Es parecido a lo que era en su momento la Convención Constitucional. A raíz de ¿no es cierto? El equivalente, claro. El equivalente a la Convención Constitucional, con algunas limitaciones y algunas cosas, para evitar que se produzca el tremendo fallo y el tremendo fiasco que resultó la Convención Constitucional, que no le aportó nada al país. Junto con esto, se crea una comisión de expertos. La comisión de expertos la crea el Congreso, ya lo vamos a ver un poquito ahora ya. Y esa comisión de expertos propone un
un preproyecto, digamos, un anteproyecto de Un convención anteproyecto. constitucional, de tal manera de que ¿cómo se llama? El Consejo no trabaje, no trabaje a partir de nada, sino que trabaje a partir de lo que le proponga esta comisión de expertos. Y se crea también un comité técnico de admisibilidad. Creo que este comité técnico de admisibilidad se fijan tanto a los expertos como a los consejeros, se les fijan ciertos bordes, ciertos límites, ciertos criterios generales. Y este comité técnico de admisibilidad es el que va a velar por esos bordes. ¿Ya? Vamos un Para que, poquitito. don Francisco, para que nuestros amigos entiendan, es como el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Que entre comillas, ¿no es cierto? Que está para velar de que se cumpla la Constitución. Efectivamente, este comité técnico, ¿no es cierto? Mantiene el proceso dentro de estos límites que fueron ya establecidos. Correcto. Oye, veamos ahora un poquito más un poco cómo opera esto. Primero, Perfecto. las modificaciones que se hicieron, dice, se insertan a contar del artículo 143. O sea entiendo, el artículo 143 queda, ¿no? Y el que queda de todas maneras, porque esto, alguien puede decir, no, el 143 también se va, pero el que queda de todas maneras es el artículo 142. Artículo 142 que en su párrafo final dice que si la proposición que iba a hacer y que hizo la convención era rechazada, que fue efectivamente rechazada el 4 de septiembre, entonces seguía rigiendo la constitución vigente. Desgraciadamente esta cuestión aquí quedó medio en el aire porque no logré encontrar otra parte donde se pronunciara al respecto. Lo único que hay es que está este artículo 142 que dice que queda la convención vigente. Pero claramente ese artículo 142 se estaba refiriendo al proceso anterior. Entonces a mí me habría gustado que hubieran sido más claros y que hubiera habido alguna cosa, oye, como se hace con muchas otras leyes, y con esto se cierra el proceso y no se discute hasta los próximos 10 años, porque no nos podemos pasar el resto de nuestros días, y a nosotros nos queda menos vida que el resto, que los más jóvenes, pero no nos vamos a pasar todo este tiempo discutiendo constituciones, ¿ya? Desgraciadamente, no está claro, no fue específico si es que la población, hay un plebiscito de salida también, si es que la población se declara en contra del plebiscito de salida. Recalco el en contra porque ya no se va a preguntar apruebo o rechazo, sino que se va a preguntar si está a favor o en contra, ¿no? Entonces, si la población se declara a favor, está claro, entra en la nueva constitución. Si la población se declara en contra, el artículo 142 dice que sigue la constitución vigente, pero me habría gustado más claridad. Se eligen 50 consejeros en igual número y el mismo procedimiento que la elección de senadores, salvo el hecho de que cuando se eligen senadores, se eligen en dos tandas, mitad y mitad, en dos periodos de elecciones. Aquí los 50 consejeros se eligen de una sola vez y bajo criterio de paridad. 25 hombres y 25 mujeres. Es decir, para entender qué es lo que significa criterio de paridad, significa que va a haber hombres o mujeres que tenían los votos suficientes para ser electos, pero como había que darle cabida a una persona del otro sexo para que existiera la paridad, van a haber personas que van a ser discriminadas y van a quedar fuera. ¿Cómo se llama? Es una cosa lamentable esto de la paridad. Se pensaba que iba a favorecer a las mujeres. Yo no sé hasta qué punto ha favorecido hasta ahora a las mujeres. Hay mujeres que han tenido tremendas votaciones y han quedado fuera por el tema de la paridad. También habrá consejeros indígenas en un número proporcional a la cantidad de votos que saquen los indígenas, que van a estar agrupados en una circunscripción única a nivel nacional. No está claro, o a mí por lo menos lo leí varias veces para tratar de entenderlo, no me quedó claro si acaso estos indígenas van a ser además de los 50 consejeros o se van a sacar consejeros para darle cabida a los indígenas. De partida, los indígenas son a nivel nacional y los consejeros son a nivel de circunscripciones. Entonces, si fuera a ser el límite es 50, debería haber algo muy claro de partida determinar de qué circunscripción se van a sacar personas electas para darle cabida a los consejeros indígenas. Yo creo que los consejeros indígenas van a ser, además de los 50 consejeros, o sea, van a ser más de 50. Tampoco queda claro esto de la paridad que tienen que ser 25-25. Supongamos que sea un solo indígena el elegido y sea una mujer.
ya no va a haber paridad ya, porque van a ser entonces 26 mujeres y 25 hombres, o al revés, 25 mujeres y 26 hombres. ¿Ya? Sí. Esa es una de las cosas que, está, que me queda en duda, de que yo espero que se discuta y se aclare. Lo mismo también en el proceso. Si es que al final, cuando llegamos, quedan 23 mujeres y 27 hombres, por poner un ejemplo, hay todo un proceso para que se saque 2 hombres y se ponga 2 mujeres. El proceso lo leí varias veces con bastante detalle, no sé si ando aturdido en estos días, pero a mí me da la impresión de que hay un error. O por lo menos está poco claro. Pero está el espíritu de que de alguna manera se arregla para que queden 25 y 25. Francisco, perdón, solamente para claridad de nuestros auditores, en el fondo estamos hablando, todo lo que usted escribió es el Consejo Constitucional, y lo que comentó usted muy bien delante, que es como o comentamos, que es el equivalente a la Convención Constitucional. Y vamos a la diferencia entre los dos procesos. Acordémonos que en la Convención Constitucional eran 155 los convencionales, en este caso son 50. De 155 bajaron a 50. Ahora, ¿qué es lo mismo que se mantiene en el proceso anterior? La paridad de género, que se mantiene, y esto de darle cabida A los pueblos originales. a los pueblos No hay originales. listas. No hay listas de independientes. Los independientes pueden ir en listas, pero en listas de partidos o de coaliciones. No existe esto, las listas independientes propiamente tal. Esos son los consejeros. Es el ¿Cuándo se, consejo. ¿Qué es el consejo? ¿Cuándo se elige el consejo? El 7 de mayo. El 7 de mayo hay una votación y un tiempo después, que lo tiene que definir el Congreso, un tiempo después parte el Consejo. Y yo estimo primeros días de junio, por algo que voy a explicar a continuación con la comisión de expertos. Decíamos que además del Consejo había una Sí, comisión de perdón, Francisco, expertos. muy cortito, sí, efectivamente, o sea, como para ir comparando procesos, efectivamente, entonces, estos son elegidos, de la misma manera como fueron elegidos por votación popular los convencionales en el proceso anterior, ahora los consejeros son también elegidos por voto popular. Porque los otros 2 comisiones que usted va a comentar ahora, ellos no son elegidos por voto popular, ¿no es cierto? Correcto. Así es. La Pero, primera entonces, es la comisión de el Consejo expertos. Constitucional es el único que es elegido por voto popular. Muchas gracias, Mario. La comisión de expertos, el Congreso elegirá una comisión de 24 expertos que propondrá al Consejo, estos 24 expertos le van a proponer al Consejo Constitucional un proyecto de constitución sobre el que trabajarán los consejeros. O sea, los consejeros no van a partir de una hoja en blanco, sino que va a partir de lo que le proponga esta comisión de expertos. La idea de esta comisión de expertos es que no ocurra lo que ocurrió en la Convención Constitucional, que había personas que poco y nada entendían de constitución y partieron de una hoja en blanco y llegamos a lo que llegamos. Entonces, estos expertos van a proponer una idea que puede ser rechazada completamente, pero hay ¿cómo se llama? Hay un punto de partida. El Senado va a elegir a 6 hombres y 6 mujeres, porque también va a haber paridad aquí, y de manera proporcional a las fuerzas políticas presentes en el Senado. Y la Cámara de Diputados hará lo propio, también 6 hombres y 6 mujeres, de acuerdo a las proporciones políticas de la Cámara de Diputados. La comisión de expertos parte funcionando ahora en marzo, ¿correcto? Me parece que es el 6 de marzo, El 6 de marzo, por ahí. sí. El 6 de No, marzo, perdón, claro, la no, el comisión de 6 de expertos parte el marzo, 6 de marzo y tienen 3 sí, sí. meses, para elaborar el documento que tienen que elaborar. De ahí que yo pienso o intuyo, marzo, abril, mayo, junio, el 6 de junio tienen que tener listo su proyecto, y por lo tanto, más o menos en esa fecha va a decidir el Congreso que sea el momento que parta trabajando El Consejo Constitucional. el Consejo Constitucional, más o menos a principios de junio. Y después hay un comité técnico de Perdón, Francisco, admisibilidad. Sí. solo un pequeñito comentario nomás, que se llama Comisión de Expertos. Como dijo usted, ¿no es cierto? 24 expertos, elegidos 12 por el Senado, 12 por la Cámara de Diputados. Yo lo único que espero y que ruego es que realmente sean expertos y que no sean operadores políticos, ¿no es cierto? Y que no sean activistas políticos que sean colocados por los partidos. Dios quiera que sean expertos, porque ese es el espíritu, ¿no es cierto? Aquí debiéramos tener nosotros, los 24 expertos debieran ser todos juristas constitucionalistas, ojalá, ¿no es cierto? Porque se acuerda que se ha hablado mucho ahora, sobre todo el señor Piñera, ¿no es cierto? Se ha hecho mucha propaganda, y yo estoy dispuesto, yo estoy disponible. Se han hecho mucha propaganda, el señor Lagos también dijo que él también estaba disponible.
Aquí los expresidentes son parte del problema. No dieron, bajo ningún punto de vista. Esperemos que se nos justifique. Y la seriedad de los expertos que elijan los partidos políticos, porque todos van a ser los partidos políticos los que van a elegir a los expertos. O sea, es el Senado y la Cámara de Diputados, pero está el tema de los partidos políticos. Le va a dar una idea de qué tan serio es esto. Sí, claro, o sea, va a ser una señal, porque lo primero que se elige son estos expertos, claro, sí, y van a dar una señal de cómo es la cosa. Esperemos que sean expertos realmente. Oye, entonces después vamos al Comité Técnico de Admisibilidad, que dijimos que es el que se va a pronunciar respecto si acaso las cosas que se están haciendo son las correctas o no. Nuevamente, estos son 14 abogados, derechamente, 14 abogados, expertos en derecho constitucional, con experiencia en el trabajo público y trabajo privado, etcétera, etcétera, 7 hombres y 7 mujeres. Estos 14 técnicos en derecho serán propuestos por la Cámara de Diputados y aprobados por la misma Cámara de Diputados, y posteriormente aprobado también, requerirá también la aprobación del Senado con un quórum calificado. Su tarea, como decíamos, será dirimir ante requerimientos de incumplimiento, ya sea por parte de la Comisión de Expertos o del Consejo Constitucional, de los límites impuestos a la materia que se traten en la redacción de la Constitución. Como decíamos, el 6 de marzo entrará en función en la Comisión de Expertos, el 6 de junio deberían presentar su documento, y junto con la Comisión de Expertos, el Comité Técnico de Admisibilidad, porque el Comité Técnico de Admisibilidad también los tiene que encontrar, que controlar a ellos. Y veamos ahora, entonces, todo esto, dijimos el Comité Técnico de Admisibilidad, los bordes, etcétera. Veamos de una carrera, Mario, ¿cuáles son los bordes? Francisco, sabe, tenemos un tema más que comentar con nuestro auditor y nos está quedando 5 minutos. Yo creo que solamente decir por un momento que todo este proceso está sobre estos límites o bordes que fueron, ¿no es cierto?, conversados cuando se creó esta, ¿cómo se llamó, Francisco? Unión por Chile, ¿no? ¿Cómo fue el acuerdo? El acuerdo por Chile. El acuerdo por Chile que se firmó en noviembre del año pasado, que son 12. Pero yo creo que vamos a dejémoslo para el próximo, porque aquí hay varias cosas que comentar, Francisco, bien importantes en estos 12 límites. Solamente yo creo que dejarle enunciado a nuestros auditores que todo este proceso se va a trabajar sobre estos límites o bordes, que son 12 puntos. Lo dejamos para el próximo viernes. Sí, claro. Oye, y lo último para cerrar, para ir al próximo punto, lo último para cerrar, para que la gente entienda un poco lo que a cada uno le va a tocar cuando lo llaman a elecciones. La elección de los consejeros es el 7 de mayo. Claro. Y el plebiscito de salida, porque va a haber un plebiscito de salida donde nos vamos a pronunciar si acaso estamos a favor o en contra, será el 17 de diciembre. O sea, el 17 de diciembre del presente año, si todo marcha, si no hay nada raro, deberíamos pronunciarnos respecto a si nos mantenemos con la Constitución actual o vamos a una nueva Constitución. Vamos, perfecto, Mario, al... Perfecto, yo creo que ahí quedó clarito, digamos, en qué consiste el proceso, quiénes van a intervenir y las fechas que están, las fechas cardinales que se llaman, ¿no es cierto?, que es el 7 de mayo y el 17 de diciembre, la fecha en donde el plebiscito de salida se pone fin al proceso. Y las dudas, que son varias, ¿no es cierto?, las vamos a comentar con nuestros auditores, tanto del proyecto de ley, como a mí me preocupa mucho que comentemos en detalle los 12 límites o bordes, que también ahí tengo yo un par de 2 o 3 puntos que reparo importantes. Muy bien, vamos entonces al último punto de la pauta, que es la encuesta, la última encuesta de Cadem Plaza Pública, que es la que hemos estado repasando toda esta semana, correspondiente a la primera semana de enero. Ahí solamente queremos comentar muy rápido con ustedes algunas preguntas que se le hicieron respecto al tema de los indultos a la ciudadanía. Entonces, en la pregunta de ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del presidente Boric de indultar a estas 13 personas? En el caso de los 12 condenados por los llamados o asociados al estallido delincuencial, en desacuerdo se manifestó el 64% de la población, de los encuestados, perdón, y en acuerdo el 32% de los encuestados, queridos amigos. Y en el caso del terrorista o el exfrentista Jorge Mateluna, se manifestaron en desacuerdo el 74%, en este caso aumentó un 10%, en desacuerdo el 74% de la población y en acuerdo solamente el 20% de los encuestados, queridos amigos.
Mario, yo quisiera decirle a ese 32% que estuvo de acuerdo con los indultos, que el hecho de estar de acuerdo con los indultos en alguna medida es estar de acuerdo con el uso de la violencia en la política. Y Claro. tal como lo hemos ido comentando ¿cómo se llama? En estos recuerdos, cuando hemos ido recordando lo que pasó en el año 1970, 71, 72, 73, ¿ya? La violencia fue un factor importantísimo en el desastre del país. Piénsenlo, por favor, este 32% que se codea con la violencia. La violencia no nos va a llevar a ninguna parte buena, no le va a favorecer a nadie. A lo mejor van a tener ventajas circunstanciales, como ahora que nos tienen a todos de cabeza buscando una nueva constitución, ¿ya? Pero sale perjudicado el país completo. Piénsenlo bien, por favor. Sí, Francisco, recordemos que en esa época posterior al 18 de octubre del 2019, ¿se acuerda usted que se realizó una manifestación masiva de gente que salió a la calle a manifestarse a manifestar sus inquietudes? Y esa manifestación fue absolutamente pacífica. Obviamente que siempre termina que estos grupos exaltados, que no es cierto, que terminan produciendo desorden, pero una manifestación fue pacífica. Y esa es la forma de hacer presente nuestras inquietudes. Pero eso es súper importante lo que te dice Francisco, de que esto de estar a favor de indultar gente, queridos amigos, si esto no es que por si acaso, estas 12 personas indultadas fueron declaradas culpables por el Poder Judicial de delitos en el contexto de este estallido delincuencial. Y esos delitos fueron robo, saqueo, incendio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son delitos. Entonces, decir de que están de acuerdo con indultarlos es decir que si estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Con eso se está normalizando la violencia, que eso es tremendamente nefasto porque, como lo decía usted muy bien, Francisco, nosotros lo vivimos en el periodo del gobierno de la Unión Popular. El normalizar la violencia significa que estamos apagando el fuego con benzina, Francisco. Exactamente, es benzina lo que estoy usando para apagar el fuego. Sí, y eso, no sé, eso es lo que queríamos comentar con nuestros auditores, solamente decirles, porque hay un par de encuestas más, ¿no es cierto?, pero también tienen relación con lo mismo, con esto de que la gran mayoría del país está en desacuerdo a Dios gracias, Francisco, todavía aún está en desacuerdo con la manera como se ha llevado, está en desacuerdo con los indultos, porque efectivamente lo que se indultó, solamente recordar, Francisco, cortito, los orígenes y efectos del indulto, aquí lo tenía menos que me acordé. Para que nuestros auditores sepan, el origen del indulto es un resayo monárquico. Claro, en esa época el rey era el absoluto, él era el que juzgaba, condenaba, etc. Entonces, como él era el único que hacía justicia, entonces él aplicaba su misericordia en algunos casos. Pero el indulto, el efecto y la tradición dice que se aplica, que es un acto de clemencia o gracia, que se aplica a prisioneros, ¿no es cierto?, que venía de la antigua monarquía, pero que es de clemencia o gracia. ¿Y cuándo se ha aplicado el indulto? ¿Cuándo lo aplican habitualmente los presidentes de la República, queridos amigos? Es cuando una persona, por ejemplo, una enferma terminal. Sí, efectivamente, fue condenada por un delito, en algunos casos delitos gravísimos, pero el presidente dice, yo aplico clemencia y que esta persona termine sus últimos días en su casa. Esa es una aplicación adecuada del indulto presidencial. En este caso, no es así. Las 13 personas indultadas están vivitas y goleando, sanitas, son toda gente joven que cometieron gravísimos delitos. Mario, aprovecho que respiraste para despedirme. Estamos en la hora ya, señores auditores, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muy bien, pues queridos amigos, como siempre lo hacemos al despedir el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontraremos el próximo viernes si Dios quiere. Y también les pedimos que continúen la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa.
Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.